bienvenido a su programa La Tertulia. Hoy vamos a continuar con el tema de la brujería. Recordemos que nuestro invitado es Leonardo Amaya y en el primer capítulo vimos que era la brujería, la santería, los maleficios, los hechizos, los colores de la magia, los duendes y los tipos de demonio. Hoy vamos a continuar con el tema, ya que por petición de ustedes que quisieron saber más del tema, volvimos a invitar a Leonardo Amaya. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos los que nos ven. Bueno, Leonardo, para quienes no lo conocen, Leonardo es escritor del municipio de Segovia, también se desempeña en el área de la minería y también es nuestro presentador del programa, pero hoy es nuestro invitado. Cuéntanos un poquito de cómo así que curar con diezmo, qué es el diezmo. Bueno, a ver, curar con diezmo resulta pues que, como hablamos en el capítulo anterior, los brujos generalmente se consagran a un demonio, o pueden trabajar con dos, tres, con varios en sí, depende del trabajo que vayan a realizar, o si el demonio es muy poderoso, pues se consagran a trabajar con un solo demonio mediante un rito. Resulta que ese demonio exige un tributo, ¿ya? Una retribución a todos esos favores que le presta al brujo mediante el cual él puede ganar dinero haciendo las curaciones. Y ese tributo es que de cada 10 personas debe dejar morir una, por eso se habla de diezmo, ¿ya? Es decir, el brujo puede curar 9 personas exitosamente, pero la décima la debe dejar morir, porque ese es el tributo que él le tiene que dar a ese demonio. Y ellos, por ejemplo, los brujos se pueden negar si conocen la persona y dicen, no, como eres la número 10 no te voy a atender, o eso no tiene reglas. Él puede no atenderlo, obviamente, pero si lo atiende, lo tiene que dejar morir. Él puede negarse, si es un familiar, si es una persona que llega a querer, él se lo puede mandar a otro brujo, en fin, pero si él se decide atenderlo, ya tiene que dejarla morir o si no se muere él. Pues eso es parte del conjuro, del pacto que él hace con ese demonio. Bueno, hablando de conjuros y pactos, no sé si ustedes han escuchado la historia del billete bautizado. Sí, algo he escuchado, pero bueno, eso hace parte de la brujería como tal, pero yo creo que también tiene mucho como del imaginario colectivo. Dicen que cuando se va a bautizar un niño, que se le pone bajo la cabeza al niño el billete para que le caiga el agua y se hace una oración sacrílega, obviamente, para que el billete quede bautizado. Entonces, ese billete va a tener la peculiaridad de que siempre va a retornar al bolsillo de la persona que lo conjuró. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el billete bautizado y vas y, obviamente al billete le tienes que poner un nombre, y vas y compras con el billete a algún lugar, cuando ya te vas a marchar, por ejemplo, si llamaste al billete, lo llamaste Isabel, por decir algo. Entonces tú pagaste, bueno, te dieron tus productos, te dieron tus vueltos. Cuando te vas a ir, dices, Isabel, te vas a quedar. Y golpeas el bolsillo y el billete se devuelve y vuelve y entra a tu bolsillo. O sea que con ese billete puedes comprar toda la vida. Bueno, para muchos puede ser emocionante, pero entonces, ¿qué pasa con el bebé o la bebé que no recibió su bautizo? Pues la verdad, no, desde eso sí no sé, sería especular, pero sé que pues en eso consiste el rito como tal del billete, pero no sé si eso de alguna manera afecte como tal el rito sobre el bebé. Eso no tengo conocimiento. Bueno, igual, yo creo mucho como en el karma y en el dharma y no creo que sea muy bueno andar robando intencionalmente con el billete Así embrujado. todo se devuelve. Sí. Hay algunos libros de brujería, cómo se estudian, cómo se obtienen, o realmente son muy secretos para encontrar. Bueno, sobre la brujería hay mucha literatura. Hay literatura pues que tú encuentras de consulta. Puedes comprar un libro por internet, en fin, donde te hablan someramente del tema. Pero ya hay libros que son iniciáticos como tal, que se llaman grimorios. Esos son libros que ya son tratados como tal de brujería, son libros muy densos, son libros que estudian son las personas que en verdad ya están conjuradas y están entregadas al servicio demoníaco. Y son libros que cuentan ciertas peculiaridades, tienen por ejemplo la propiedad de esconderse de quienes no son los dueños, otras personas no los pueden encontrar.
o dicen que si los encuentra una persona y los va a leer que se cierran solos o que las páginas se corren solas, entonces eso asusta a las personas. Si una persona, por ejemplo, por accidente lo coge o le dicen que no lo coja y por curiosidad y lo coge, a un niño, por ejemplo, que el brujo le diga no cojas el libro y él va y lo ojea, que el libro tiene esa peculiaridad de que mueve las hojas o se cierra solo, entonces eso asusta a la persona porque son libros que están conjurados. ¿Usted de pronto ha tenido algún libro de esos en No. su poder? No, nunca. No, Bueno, yo sí veo mucho Harry Potter y veo pues muchas cosas de los libros, pero ahora que estamos hablando del tema de la brujería, no es muy ajeno lo que vemos en las películas y también lo que pasa en nuestro municipio, ¿cierto? Porque tenemos la fama de que en Segovia existe mucho la brujería. Háblanos un poco también de, volviendo como más a Segovia. Bueno, sí, Segovia, como lo decíamos en el capítulo anterior, ha tenido una tradición ocultista de mucho raigambre a lo largo del tiempo. Segovia es famoso, uno cuando en otros lugares dice, usted es de Segovia, usted es brujo, usted conoce brujas, usted sabe brujas, o sea, hay muchas brujas, la gente siempre lo aborda a uno y le pone el tema de la brujería por encima, porque la verdad que sí había una tradición ocultista muy arraigada y más cuando Segovia pues llegaron, tengamos en cuenta que aquí llegaron esclavos también, en la época de la colonia, con la Frontino, ellos trajeron también ritos desde el África y tradiciones de las religiones africanas. Aquí ha llegado gente de todas las latitudes, Segovia ha sido una mezcolanza de credos y de culturas y eso ha hecho que llegue gente de muchas partes y ha hecho crecer mucho este tipo de prácticas. Bueno, vamos a hablar un poco entonces sobre esas oraciones utilizadas para la brujería. Sí, existen muchas oraciones con diversos propósitos. Oraciones, por ejemplo, para protección, para cuidarse de los enemigos. Oraciones, hay una oración que se denomina que la oración del sol, que es para recorrer grandes distancias en tiempos relativamente cortos. Por decir algo, ir de aquí a Zaragoza en cuestión de 5 minutos ya. Por ahí cuentan la historia de que hay brujos que vivían, por ejemplo, en veredas muy apartadas y que distaban de pronto 2 horas de camino en bestia del pueblo y muchas veces le decían a la esposa o llegaban visitas, mija, ponga el chocolate que yo voy por los panes. Y a los 10 minutos llegaban con los panes o que llegan con la parva del pueblo. Era porque la gente pues recitaba esas oraciones y lograba pues esas proezas de recorrer grandes distancias en poco tiempo. Hay que tener en cuenta que, bueno, está la oración también, por ejemplo, la de protección, por ejemplo, la oración del justo juez, que es una oración para librarse de los enemigos, para volverse invisible. O para que te vean con más gente, que viene en espíritu a asistirte, para que el enemigo te vea rodeado de gente, entonces ya le tema de pronto agredirte, hacerte daño. Pero hay que tener en cuenta que las oraciones tienen un efecto, pero en una persona que está conjurada, es decir, si Isabel Alzate llega y reza la oración, pues obviamente no va a tener ningún efecto, tiene que ser una persona que esté conjurada a un demonio y la oración viene siendo como un canal energético a través del cual tú te comunicas con el demonio. Pero en sí lo más importante no es la oración, sino el conjuro que ya tienes con el demonio. Una especie de pacto que ya tienes con él. O sea, pero esa oración, digamos, es la persona, la bruja o el duende que hace la oración una vez y ya le funciona, o pues digamos a otra persona, o funciona solamente para la bruja, digamos, la oración del sol para ir de un lado a otro. Tiene que ser una persona que esté ya iniciada en las prácticas de la brujería. Es decir, yo no puedo decirte, mira, Isabel, te voy a dar esta oración para que te escondas de tus enemigos, si tú no estás iniciada. Ya, no, tú no tienes ese poder, no tienes esa facultad. Entonces tienes que estar iniciada, tienes que tener ya un rito demoníaco, un rito satánico con algún demonio para que eso tenga un poder. La oración en sí es simplemente un canal a través del cual tú te comunicas y comunicas al demonio la intención de hacer lo que quieres.
pero en sí tienes que estar, tienes que tener un pacto previo establecido con un demonio. Bueno, hablando de oraciones, las oraciones tienen que ver también con estos secretos que se hacen a los animales para que vuelvan o para que se curan, o son cosas muy distintas. Bueno, lo que llaman secretos son oraciones también, oraciones para sanar animales, que para curar el gusano de las vacas, las oraciones que utilizan lo mismo para curar las picaduras de serpiente, todo eso. Mi abuela me relataba historias de su abuelo, mi abuela paterna me relataba historias de su abuelo, que ella me decía que el Señor sabía muchísimas cosas del ocultismo y que, por ejemplo, él salía de la casa y que le decía a la esposa, mi hija, si vienen a llamarme ahora, si vienen a buscarme, voy a estar en el yucal, voy a estar en el plátano tal. Y que ella decía, ¿pero quién va a venir a buscarte? Y que justo al momentico llegaban y preguntaban por él, que porque a alguien lo había mordido una serpiente. Entonces, que vayan, que él está en el yucal. Entonces iban, que él decía, no, vea, ya recé la persona, la serpiente está en tal parte, está dormida, vayan, cójanla, que tal cosa, es una serpiente así, ya está. Pero no es necesario que dejen la persona, llévenla, que porque ya la recé. O sea, ellos como que sabían previamente cuándo iban a ocurrir las cosas, entonces aplicaban los secretos inclusive a distancia. Me contaba también que él, cuando le llegaba una visita pues que le agradaba a una persona con la que se amañaba en la finca, que le recomendaba que no se fueran, que se quedaran amaneciendo, que le hicieran compañía, y que si la persona insistía en irse, siempre se le aparecía un animal en el camino que la hacía volver, que la persona tenía que volver a la casa, quedarse amaneciendo. ¿Hay algún día o época del año en la que no se pueda hacer oraciones o rezos de secretos? Pues no hay días en sí vetados para este tipo de prácticas. Si hay unos días específicos de la semana en que los demonios son más reticentes a orar, pero en sí no hay días vetados. Y por ejemplo los tiempos de Cuaresma y Semana Santa, antes al contrario, a la gente que se dedica a estas prácticas le gusta mucho más esta época para hacer sacrilegios. ¿Ya? Tengamos en cuenta que la Semana Santa es la única celebración que la Iglesia Católica tiene cierto celebra con fechas específicas, ¿ya? La Semana Santa siempre se celebra con base al calendario lunar judío, entonces se celebran no solo los acontecimientos, sino las fechas como tal específicas en las que sucedieron los hechos. Entonces, los satánicos y los brujos aprovechan mucho esta época para hacer sacrilegios sobre esos días que son sagrados para el cristianismo o para el catolicismo específicamente, y aprovechan antes para arreciar en sus prácticas demoníacas en esta época. Leonardo, ¿qué es un sacrilegio? Un sacrilegio es profanar lo sagrado, ¿ya? Es hacer una imitación de lo sagrado, pero a la inversa, ¿ya? Por ejemplo. A ver, mucha gente se roba las hostias consagradas durante la comunión para hacer sacrilegios sobre ellas, ¿ya? Sabes que la hostia consagrada en el catolicismo representa el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, a los satánicos y a los brujos les gusta mucho tener la hostia consagrada para hacerle sacrilegios al cuerpo de Cristo, ¿ya? O sea que cuando le cortan la cola a los gatos, ¿qué viene siendo? No, eso ya más un ritual a través del cual quieren obtener ciertas facultades. El gato negro es un animal muy simbólico en el satanismo, lo utilizan mucho también en la brujería, porque bueno, el gato representa la sagacidad, la agilidad, ¿ya? La cautela. Entonces, la gente gusta mucho de no solo la cola, sino utilizar también los huesos de gato negro en los rituales de brujería, de satanismo, todo eso. Pero es para obtener de pronto ciertos poderes, ciertas facultades físicas. Bueno, hablando de gatos, ¿qué es la metamorfosis? La metamorfosis en el ámbito pues, de la brujería es la transformación física de una persona, que se puede transformar en animales, en plantas. Hay muchos relatos acerca de gente que se ha metamorfoseado
y que de pronto tienen experiencias que viven en el monte como animales. Por ahí me contaron un relato, creo que fue mi abuela también, porque creo que cuando se metamorfosean, ellos tienen unos tiempos para que el conjuro pase, o sea, para volver a la normalidad, y que no se pueden dejar coger de cierta hora, en fin. Y resulta que alguien, al parecer, se convirtió en un animal, creo que fue un perro de monte, algo así, en un lobo, y que se dejó pasar de cierta hora y que le tocó quedarse varios años convertido y que siempre aparecía en la casa y sabían que era él porque rondaba la casa, pero no tenían forma de ayudarlo. Hasta que una vez consultaron con un sacerdote y tuvieron que hacerle un rito en una Semana Santa precisamente, para volverlo a forma humana, y que cuando ya lograron pues volverlo a su forma antropomorfa, la persona estaba en un estado deplorable, estaba lleno de llagas, estaba peludo, barbado, con los dientes caídos, con las uñas crecidas, que porque en todo este tiempo, imagínate, sin aseo, sin nada en el monte. Entonces, pues son cosas que uno no sabe qué tanto tienen de verdad o qué tanto pertenecen al imaginario popular, pero mi abuela me contaba cosas así. Hay gente también que tiene la facultad de convertirse que en mata de plátano, por ejemplo. De eso sí hay muchos relatos de gente que pronto que en la época de la violencia que iban a buscar y que para matarlas y resulta que no lo encontraban en la casa y se convertían en mata de plátano. Cuando hacía la gente ya, cuando hacían los enemigos volvían y ya volvían a su forma antropomorfa. Entonces la metamorfosis es eso, la capacidad de transformarse en un animal o en una planta, pero obviamente eso es a través de oraciones y a través de un conjuro satánico, demoníaco. Bueno, definitivamente hay muchas cosas sorprendentes. Para unos será simplemente mitología, pero para otros es la realidad, ¿cierto? Recuerdo que cuando era niña se cayó una parte del puente Caratal y a los años me contaron que es que en Segovia había un brujo muy famoso que dijo que cuando él se fuera a morir se iba a caer parte del puente Caratal. Entonces, no sé si los brujos hacen regularmente esto para quedar en la historia como lo que predijo a través de su vida y de su muerte, o cómo pueden ser reconocidos en sí. Sí, yo también escuché esa historia de ese señor. Obviamente para acá no vamos a mencionar nombres propios, pues por cuestiones de respeto con las personas y las familias, en fin. Pero sí, hay muchas personas que de pronto tal vez él tenía, yo recuerdo que ese día cayó un aguacero muy fuerte, una borrasca, una crecida, y se cayó ese puente que comunica precisamente la calle Caratal y La Reina. La Reina. Bueno, hay gente que tiene conjuros para las tormentas, para todo esto, para las inundaciones, rezos. Hay gente que tiene la capacidad de hacer que aplaquen las tempestades o que arrecien. Entonces posiblemente él después de morir conjuró esa tormenta para que se llevara ese puente. Y así ha habido muchos casos. Hay gente que pronto no las deja morir. Hay brujos que no los dejan morir un grimorio, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un grimorio? El libro de brujería que te hablé ahora. Ah, el grimorio. Que no los deja morir porque están atados a eso. Como eso es un libro que está conjurado para la persona. Entonces, acabó un caso también de una señora que estaba penando mucho, pero no se moría y penaba. Entonces la señora pues tenía fama de que era bruja, practicaba el ocultismo. Entonces llamaron al padre Mira. No sé si tú conociste al padre Mira, Jorge Mira Balbín. No, pero sé que fue el fundador del colegio diocesano. Bueno, el padre Mira fue uno de los sacerdotes pues, de más renombre aquí en Segovia, muchos años, creo que como poco más de 20 años como párroco, y era un hombre pues que tenía facultades de exorcista y todo eso. Entonces lo buscaron, él dijo que es que allá había algo que no la dejaba morir, y fue a la casa y dijo, no, aquí ya hay algo que no la deja morir, busca entre las pertenencias y a ver qué, si encontraron el grimorio. Entonces él dijo, no, entonces ese es el libro, sáquenlo al patio y lo queman.
quemaron el libro y cuando ya el libro se consumió pudo morirse la señora. Entonces son cosas que dan cuenta de que en verdad esto sí existe. Hay personas que también le cierran el cuerpo, pues que no son brujos, pero se mandan a cerrar el cuerpo y cuando están en el momento de su muerte tienen como que cerrarlo con unas sábanas y ponerlos en el suelo. ¿Cómo es eso? Bueno, lo de cerrar el cuerpo se puede hacer, pues lo puede hacer el brujo para sí mismo o se lo puede hacer a una persona. Cerrar el cuerpo tanto para... Hay dos propósitos, cerrar el cuerpo para que no te caigan hechicerías, ¿ya? Para que no te caigan maleficios, o cerrarlo también para el arma de fuego, para que no te den los impactos de bala. Una persona que tiene el cuerpo cerrado no se puede matar con arma de fuego, a menos que tenga las barras cruzadas y rezadas. Por eso es que en este mundo del narcotráfico y de la delincuencia del crimen, que se ve tanto, vemos en las noticias que esa gente recurre tanto al apoyo de santeros y de brujos, por eso es que muchas veces tienen que rezar las armas y bendecirlas para que puedan matar a esas personas. Pues eso es parte de lo que se maneja en los rituales religiosos, bendecir esas armas para que puedan matar a estas personas que están conjuradas. Y lo de rezar el cuerpo para que no te caigan maleficios también es un conjuro que se hace. Es como una especie también de ritual de bautizo para que la persona no le llegue nada de brujería, pero sí, la persona ya cuando se va a morir tiene dificultades y penas muchos porque hay que deshacer ese maleficio, hay que deshacer ese hechizo. Bueno, hablando de protección, antes de ir a comerciales, queremos preguntarte acerca de la piedra de Ara. ¿Será que esa piedra de Ara son como las piedritas de mis pulseras o qué será? Quédense con nosotros para continuar con la respuesta de esa pregunta, aquí en La Tertulia. Sentir lo nuestro es emocionarnos al compartir una región que es bella y diversa. Hemos llegado para contar las historias de nuestra casa, para que día a día estés conectado porque estamos acá para vos, para hacerte sonreír mostrándote lo mejor de nuestra tierra, para que la veas, la reconozcas y la vivas. Con todos y cada uno de los colores de nuestra región, somos esa historia que siempre te acompaña, para que te emociones cuando nos veas y te veas. Somos Región TV, nuestra gente es nuestra región. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Tertulia. En el primer momento de nuestro segundo capítulo de la brujería, pudimos hablar un poco de esa historia de cómo curar el diezmo, el billete bautizado también, de todo eso que tiene que ver con los libros de brujería. Hablamos un poco también de las tormentas y algún tipo de maleficio o beneficio, porque digamos que todo tiene que ver con eso que tú nos explicabas de los demonios, para que cuando el brujo se muere, que pasaban acontecimientos, ¿cierto? También de cerrar el cuerpo. Y ahora preguntábamos qué era la piedra del Ara. A ver, la piedra de Ara, bueno, eso hace parte, yo creo que más del imaginario popular en sí que de la brujería. Hay muchas versiones. Una de esas dicen que la piedra de Ara es un tipo de una excrescencia de una serpiente, de un determinado tipo de serpiente que cuando va a tomar agua la suelta, ¿ya? Y que la vuelve a recoger. Otra tradición dice que es una piedra recogida de un altar de una iglesia, un fragmento de piedra recogida en Semana Santa creo que el Viernes Santo, de un altar de una iglesia, y que esa piedra se le hace un rito, un conjuro, y se incrusta en la muñeca de la persona. Literalmente se hace una incisión y se incrusta en la muñeca, y esa persona adquiere unas facultades, pues, una fuerza hercúlea. Esa persona puede levantar mucho peso del que normalmente levanta un ser humano. Una prueba que te puede matar si te pega un golpe.
porque, como te digo, él quiere una fuerza muy grande. Que esa persona se va a montar en un avión, tiene que rezar una oración porque si no el avión se cae. Lo mismo que si se va a montar o a viajar en barco, que tiene que rezar una oración porque si no se hunde el barco. Entonces eso es parte de todo de este imaginario popular. O sea que tiene sus beneficios y sus contras. Exactamente. Bueno, hablando de beneficios y contra, entonces todo lo que tiene que ver con brujería, ¿es bueno o es malo? ¿Hay brujos buenos o malos? Bueno, como ya lo hablamos en el programa anterior, no hay brujería buena. Lo que llaman magia blanca, o sea, cuando un brujo te cura, es porque los brujos trabajan con demonios y los demonios, pues, hay jerarquías en cuanto a que hay niveles como en la angeliología que tenemos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, virtudes, en fin. Los demonios también, hay ciertas categorías, pero los demonios, a diferencia de los ángeles, no se respetan entre sí. Entonces un demonio le puede dañar un trabajo a otro. Entonces cuando un brujo te sana, entre comillas, lo que hace es que invoca un demonio más poderoso para dañarle el trabajo a otro brujo. Pero igual a ti te cayó una energía negativa, porque te están curando es a través de una energía demoníaca. ¿Ya? ¿Y una persona que trabaja con los ángeles no puede combatir a esos demonios? Lo que pasa es que bueno, el culto a los ángeles también es peligroso, porque se puede mimetizar como ángeles caídos. La Biblia menciona unos cuantos ángeles y arcángeles, pero vemos que en la tradición de la angeliología se menciona muchísimo. Entonces, ¿cuántos de esos son ángeles o cuántos de esos son ángeles caídos? Entonces, es muy peligroso este culto a los ángeles porque posiblemente se puede hacer una invocación a un demonio que está mimetizándose, camuflándose como un ángel o como un ser espiritual de luz. Bueno, ahorita en el primer momento hablamos cuando se cayó el puente de Caratal en el municipio de Segovia y mencionaste algo de las tormentas. En Segovia hay unas tormentas realmente fuertes, con vendavales, con truenos. ¿Es posible que un brujo o una bruja pueda manejar ese tipo de tormentas y, digamos, cuál sería como el objetivo en sí? Bueno, dicen que hay ciertos rituales, ciertas oraciones también para manejar los fenómenos meteorológicos, ¿no? El viento, las nubes, las tormentas, en fin. Yo recuerdo que mi abuela también me contaba mucho, cuando parte de mi niñez que la viví en Taparal, en casa de mi abuela, entonces a veces se desataban esos huracanes tan tremendos, más que todo de noche, y vivíamos rodeados de unos higuerones gigantescos allá en Taparal, en esa hondonada, entre Taparal y Montañita, que había unos higuerones colosales, y nos daba mucho miedo de esas tormentas, y uno se sentaba a temblar y a esperar que el techo se levantara. Y yo recuerdo mucho que en medio de la tormenta, lo más fuerte de la tormenta, de momento, súbitamente había calma. Entonces mi abuela decía, ya lo rezaron, debiera dejarlo que pase más bien porque después vuelve más fuerte. Y preciso, al momento se desataba de nuevo con más fuerza la tormenta. Entonces resulta que los brujos, pues, o las personas que tienen estas oraciones, les cambian la dirección a las tormentas. Entonces lo que ocurre es que si aquí hay alguien que reza la tormenta para que coja para otro lugar, entonces ese lo manda para otro, entonces otro se lo manda, entonces es como que yo te lo mando a ti, tú se lo mandas a otro, entonces lo último que hace es que encierran la tormenta y la tormenta empieza a dar vueltas y no sale de ese círculo. Entonces por eso mi abuela se enojaba cuando la rezaban, porque ella decía, debieras dejarla que pase mejor. Pero digamos acá en Segovia he visto que hacen varias cosas como para apaciguar la lluvia. Una es como las cruces en los patios, ¿cierto? Con palos. Hay otra de las cruces con tenedores, que la ponen con una vela en la mitad. También los ramos, los velones benditos. ¿Qué piensas de eso? Bueno, ya lo del ramo, por ejemplo, el ramo bendecido el domingo de Ramos, es una tradición pues ya dentro del catolicismo, muy arraigada en la gente,
y eso no tiene nada pues, de brujería, es más la fe que le deposita la gente a ese ramo que fue bendecido, como cuando tú bendices un escapulario o algo así ya. Menos mal, porque yo sí soy de la que pone los palos, porque mi abuelita ponía los palitos en el patio y realmente se apacigua la lluvia, pero como dices tú, se va para otro lado, pero gracias a Dios, eso no es brujería. Bueno, hablando de esto que uno hereda de los abuelos, he escuchado también que hay unos trabajadores de los brujos, como creo que son unos monicongos, es que los llaman. Sí, los monicongos, a ver, eso tiene es un cuento largo. Los monicongos son una especie de muñecos que los brujos elaboran a partir de diversas sustancias vegetales y minerales y también de secreciones humanas y todo eso. Y que cobran vida, son conjurados y son poseídos por un demonio y entonces tienen la facultad de interactuar con el brujo y de trabajar para él. Hay muchos relatos, inclusive de la antigüedad. Hay un texto pseudoepigráfico que se le atribuye al rey Salomón de Israel, que decía que tuvo unos monicongos trabajando para la construcción del templo de Salomón, y hay mucho relato acerca del uso de los monicongos por parte de los brujos, y que también sirven como una especie de contra para el brujo, porque cuando un brujo más poderoso le va a tirar algo a él, entonces que le cae al monicongo. Cuentan de hecho que muchos brujos los cargan en las mochilas y que cuando les llega una mala energía, pues el monicongo le avisa o se mueve, en fin, indicándole que le están tirando algo a él. No, realmente es impactante, pues como pensar en esos monicongos. ¿Vienen de diferentes tamaños o mejor pequeño para que avise? Pues normalmente tienden a ser pequeños para que los puedas ocultar, los puedas portar. Pues si es algo grande, obviamente te lo van a ver. Y bueno, ¿esos solamente son como de protección y para que les ayude o digamos realizan otras labores? Pues tengo entendido que son más que todo para protección. Aunque bueno, les puedes encomendar, me imagino que otras labores, pero es más que todo para protección. Bueno, hablando de movimiento en los bolsillos, hay muchos jugadores, pues se cuenta que tienen algunos dados encantados o algo así para jugar. ¿Cómo es esto? ¿Van donde la bruja y lo rezan? ¿Y cómo se llama? Bueno, el tema de los dados pues también existe. Dados rezados, dicen dados cruzados, que sirven para jugar en parques, o esos juegos pues, que se juegan con dados para ganar mucho. Hay algo de eso, hay algo también de que se pueden rezar los dados, pero que también tiene que ser ayudado de una oración. Eso siempre tiene que llevar un canal energético a través del cual el demonio, tú te comunicas con el demonio que te ayuda, porque ahí hay un demonio también, un demonio presente. Para todas las actividades hay demonios. Todas las actividades que se hacen con magia negra necesitan la ayuda de un demonio. Eso no es simplemente que tú vas a rezar, quizá él va a rezar unos dados con esa oración y eso te va a servir. No, ahí tiene que haber la interferencia de un demonio para que eso pueda orar. Pero otras veces es que simplemente son dados arreglados también con mercurio y todo eso, entonces que tienden a caer más en determinadas posiciones. Entonces también muchas veces es eso y ya le meten el cuento de la brujería, sí. Bueno, el primer programa nos hacían unas preguntas por internet, que nos hablaras más sobre esta magia chocuana. La magia chocuana, bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, hay una tradición muy fuerte que habla de la magia chocuana como una magia más poderosa, pero esto es por que allá de pronto está más arraigada por las cuestiones étnicas, pues de que la gente del Chocó en su mayoría es de raza negra, entonces está más arraigada las tradiciones africanas allí, ¿ya? Entonces por eso se le atribuye a la magia chocuana unas facultades especiales, ¿no? Que se dice que es más poderosa. Pero eso, como te digo, es el mismo origen,
La santería viene de allí, llegó con los esclavos del África, con los Yoruba de Nigeria, y se hizo un sincretismo con el catolicismo, de ahí nacieron todos estos santos que utilizan pues los santeros, que son representaciones de los orishas de la religión yoruba. Entonces simplemente que en el Chocó de pronto, por ser gente de raza negra, descendientes de los africanos directos, de pronto tienen más arraigadas esas tradiciones, y por eso se le atribuye que la magia chocuana tiene un carácter como más poderoso, más que todo eso. Bueno, estamos hablando de arraigarnos a las tradiciones, y qué tal si hablamos un poco como de los agüeros de Navidad. Pues a mí me parece que es verdad, por ejemplo, lo de las lentejas, ¿cierto? Bañarse en lentejas, guardar las lentejas en los bolsillos. ¿Cuáles más existen y tiene una relación con la brujería? Como te digo, hay muchas cosas que pertenecen más al imaginario popular. Entonces, lo de los agüeros, son agüeros como tal, no son tanto brujería, son más que todo rituales a los que la gente les confiere cierto tipo de fe o de poder. Y tú sabes que tenemos energía, y nuestra energía pues obra, ¿no? Entonces, si tú le tienes fe, le canalizas tu energía en algo positivo, es posible que tu energía actúe. Recuerda que cuando Jesucristo sana a alguien, le decía: tu fe te ha salvado. Es decir, la persona tiene que estar predispuesta y tiene que creer en la capacidad del otro de sanarla. Entonces, Leonardo, o sea que en ese caso, si una persona va donde un brujo y no cree en la brujería, no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Porque no es que cuando tú vas donde un brujo, abres un canal energético, ¿ya? Entonces, al abrir ese canal energético, estás debilitándote espiritualmente, porque ya estás abriendo un canal energético negativo, y a través de ahí es donde te van a entrar todas estas energías negativas. Pero si tú no le das crédito a eso, nada te va a pasar. El 90% de la brujería es sugestión, es que tú te predispones para eso. Bueno, hablando sobre eso, o sea que si abrimos los canales, tiene que ver el satanismo. Y hubo un tiempo en una institución educativa en Segovia donde unos estudiantes estaban utilizando una tabla ouija y habían muchos desmayos. ¿Esto tiene que ver con el satanismo o en qué rama entra? Bueno, la ouija es una forma de adivinación, o sea, que pertenece al mundo de las mancias, o sea, de las adivinaciones: cartomancia, necromancia, nigromancia, ¿ya? Acuamancia, chocolatomancia, tabacomancia, todas esas formas de adivinación que hay, que son asistidas por espíritus pitónicos. Entonces, la ouija es una forma de adivinación a través de la cual se invoca los muertos y se les interroga. Pero hay muchas dudas acerca de si son verdaderamente los espíritus de los muertos los que asisten a las personas que hacen las invocaciones. Se cree muchas veces que son demonios, que simplemente están ahí a la espera y como los demonios pues están presentes en nuestras vidas, los demonios conocen cosas y episodios de nuestras vidas porque ellos están en el umbral energético, el paz que en otra dimensión de tiempo-espacio, pero ellos están ahí. Entonces la persona se pregunta si el demonio le responde y va marcando las señales. La tabla ouija tiene las letras del abecedario, números para las fechas, y tiene las palabras sí y no. Entonces es una forma de adivinación. Y mientras que el satanismo ya es una forma de culto. Es una forma de culto a una entidad demoníaca. Ya hablando de culto, ya hablando de como una forma de religión. Ya es no tener el demonio a mi servicio para yo hacer trabajos como brujo y corresponderle con un tributo, sino que ya el satanismo es una forma de adoración, es una religión como tal, así como se adora pronto a Yahvé en el judaísmo, o Alá en el Islam, se adora a Satán, que en la tradición judío-cristiana es el demonio pues por antonomasia, Satanás o Lucifer. Pero bien puede ser a cualquier otro demonio. Entonces, hablando de satanismo como tal, ya es un culto, ya es una religión. Y como el satanismo busca emular lo divino, ¿ya? Entonces se hace mucho sacrilegio en el satanismo.
Entonces el satanismo siempre va a pretender equipararse con la religión y hacer una imitación sacrílega de la religión. Entonces por eso los satánicos hacen misas negras. Tienen unas jerarquías también, tienen sacerdotes que se visten de negro, todos los ornamentos son negros, hacen la cruz invertida, o sea, no hacen la cruz latina que encontramos en las iglesias, sino que hacen la cruz con la cabeza hacia abajo, una forma de sacrilegio. A diferencia de la misa católica, en donde se sacrifica a Jesús simbólicamente, representado en el pan y en el vino, en las misas satánicas, en las misas negras satánicas, se hacen sacrificios de sangre. En el mejor de los casos, animales, gatos negros, gallinas negras. En el peor de los casos, seres humanos, más que todo niños o mujeres. Es lo predilecto. Lo predilecto son los niños para los demonios, porque son almas puras, que no tienen pecado. Pero si no hay niños, la segunda opción es una mujer. Y las misas satánicas también, por esta forma de imitación de lo divino, también se hacen en latín, que es la lengua sacra, la lengua litúrgica oficial de la Iglesia Católica. Bueno, hemos hablado mucho de la Iglesia Católica y de las misas. Ahora hablemos un poco de los cementerios. ¿Qué utilizan de los cementerios? Dicen que entierran muchas cosas en los cementerios. Bueno, los cementerios son lugares como que tienen ciertas energías, ¿no? Porque son lugares donde valgan almas, son lugares donde, bueno, hay restos humanos, es tierra consagrada para recibir los cuerpos de los creyentes. Entonces, la tierra del cementerio o el cementerio como tal tiene mucho simbolismo dentro de la brujería. Hay gente a la que le hacen entierros simbólicos, representa a la persona en un muñeco, le hacen un ritual, le hacen una oración, la atan con una cinta de determinados colores de acuerdo a lo que le quieran hacer y van y la sepultan en el cementerio en la noche. Eso es un entierro simbólico y eso lleva a la persona maleficiada a un decaimiento, a una enfermedad, a una postración y puede llevarla inclusive hasta la muerte. La tierra del cementerio se utiliza mucho también para maleficios y obviamente los restos humanos también. Por eso cuando la gente va a sacar restos, generalmente son los familiares pues los que los sacan y la gente tiene a tener mucho cuidado con que no se lleven huesos, no se lleven pelos o cosas del cadáver, porque estas cosas las utilizan mucho en la brujería. Entonces hay gente que profana tumbas, que simplemente se dedica, cuando hay tumbas de nosotros, a sacar esos huesos o esa materia para hacer rituales. Hay casos, por ejemplo, en las cantinas de Montañita se vio de que había cantinas en donde tenían calaveras en las poncheras donde lavaban los vasos, calaveras humanas, para lavar los vasos ahí y eso atraía más clientela. Ay, Dios mío. Bueno, ya nos toca cuidarnos de los vasos de cuando No, pero eso pidamos. ya pasó. Bueno, hablando de cosas que ya pasaron, vamos a hablar un poco del latín. El latín entonces se utiliza más para los rituales o para los rezos o para todos por ser una lengua sacra. Bueno, el latín se utiliza, pues es la lengua sacra por excelencia de la Iglesia Católica, porque bueno, recordemos que Pablo llevó el cristianismo a Roma y esa es la versión paulina del cristianismo, la que conocemos, la que imperó. Y luego pues se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, porque había una pugna ya entre paganos y cristianos, y el emperador Constantino decidió hacerse católico y declarar el catolicismo, hacerse cristiano y declarar el cristianismo religión oficial del Imperio Romano, y ahí nació el catolicismo. ¿Ya? Entonces, como el latín era la lengua del Imperio Romano, pues entonces la Iglesia Católica lo adoptó como lengua sacra. Pero bueno, en sí la lengua sagrada por excelencia, la lengua nativa de Jesús, que es el arameo, ¿ya? Que era la lengua que él hablaba con su familia en la casa, con sus amigos, o sea, la lengua en la que predicaba.
Pero el latín tiene esa propiedad de lengua sacra dentro de la Iglesia Católica porque era la lengua del Imperio Romano cuando se decidió que el cristianismo iba a ser la religión oficial. Hubo las conversiones de los emperadores y toda esa gente del séquito imperial, y de ahí ya nació el catolicismo, nació la Iglesia Católica. Entonces los satánicos utilizan esta lengua para emular la divinidad, para hacer un sacrilegio también con la propia lengua. Y en los ritos, en los exorcismos, sí se utiliza muchísimo el latín, precisamente porque a los demonios, por algún motivo que desconozco, les molesta mucho que les hagan los rituales en latín. Entonces los exorcistas, los expertos en demonología católicos, generalmente manejan un manual que está en latín y hablan latín y oran en latín. Bueno, Leonardo, hablando un poco pues de historia de lengua, queremos resaltar el libro Mi alma escribe, de Adriana Buritica Duque. Australianita, sí, que ya no está con nosotros lamentablemente. Segoviana, de corazón. Este año tuvimos el honor de tenerla representada en La Gigantona, también, que es una tradición del municipio de Segovia. Este libro tiene poemas escritos por Adriana Buritica. Esperamos entonces que siga también a la venta para que su familia se anime en seguir compartiendo las memorias de Adriana Buritica. Sí, una cosa que me satisfizo mucho fue hacer parte de esto, hacer esto una realidad, y que Adriana antes de morir pudo vivirlo y disfrutarlo. Bueno, Leonardo, te agradezco por regalarnos de nuevo este espacio. Recuerden que este espacio fue pedido por la comunidad, por ustedes, la segunda parte de la brujería en Segovia. Muchas gracias a todos por contactarse con nosotros, por conectarse por el canal Región TV, y esto fue La Tertulia. Hasta una próxima oportunidad.